Palabra que yo he recibido de parte del Señor, directamente de parte del Señor, vino concretamente, o como digo yo, concretamente hablando, en casa del pastor Tito. Estaba yo desayunando en su casa y ya hacía mucho tiempo, ¿no? Yo soy una persona, me gusta mucho leer la palabra de Dios. Soy un amante incondicional de la palabra de Dios, pero llevaba mucho tiempo sin leer los evangelios. ¿Verdad? El pastor Tito me va a dar la razón. Y estando allí desayunando con él, siempre pues nos gusta desayunar con la palabra de Dios por medio, hablamos cosas, estudiamos un poco la palabra de Dios, eso es bueno hacerlo. Y me vino un rema de parte del Señor tremendo. Que el Espíritu Santo me ayude a poder exponer esto que tengo en el corazón de parte de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar de ciertas cosas que ya se vienen hablando aquí. El pastor Tito nos ha ido predicando. Y es una confirmación más de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de un texto muy conocido, que es el ciego Bartimeo. Amén. Todos conocemos la historia del ciego Bartimeo. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó... Perdóname, hermana. La cita bíblica. La cita bíblica, es verdad, tienes razón. Es que voy con mucha ganas, pastor. Amén, Amén, amén. Marcos 10:46. Marcos 10:46. Amén. Amén. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y le llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Amén. Respondió Jesús y le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué palabra más bonita, ¿verdad? Que el Espíritu Santo abra nuestros oídos espirituales para entender bien esto. Primero, me gusta definir los nombres, porque los nombres están puestos por algo en la Biblia, y si se da un nombre es porque es importante. Nada en la palabra de Dios pasa inadvertido. Amén. Entonces me llamó la atención lo que significa Bartimeo. Y Bartimeo viene de dos palabras en hebreo: Bar y Timeo. Bar, esto me lo enseñó mi amada esposa, Gloria a Dios, por estas mujeres que enseñan también. Amén. Gloria a Dios. Bar significa hijo y Timeo significa impuro. Entonces, Bartimeo significa hijo impuro. Después vamos a entender un poquito por qué era impuro Bartimeo. En el Antiguo Testamento, todo el pueblo de Dios pensaba que la ceguera era un castigo por causa de los pecados. Vamos a decir una cosa importante, para dato, concretamente, este es uno de los se habla en los 4 evangelios, mentira, en los 2 se habla, en este y en Marcos y en Lucas se habla. Amén. Y un dato curioso, dice la palabra de Dios que él estaba sentado junto al camino. Él era un hijo de Abraham. Amén. Él era un hijo de la promesa que un día Dios le dio a Abraham. Entonces él era un hijo de la fe, por medio del padre de la fe, que es Abraham. Amén. Pero dice la palabra de Dios que estaba junto al camino, mendigando. Los ciegos por aquella tenían... Es curioso esto es curioso. Presten atención, por favor. Para mendigar, fíjate tú qué curioso. Este ciego tenía que pagar un tributo. Amén.
porque él no tenía otra cosa con que sustentarse, entonces tenía que mendigar. Y había una ley que está en Deuteronomio que decía que amparen al que está ciego. Entonces él no podía hacer otra cosa que mendigar. Su vida era mendigar y mendigar. Estar junto al camino mendigando. Y yo traigo esta reflexión. Solo los seguidores de Jesús alcanzan la salvación. Amén. Si estás junto al camino, no vamos a obtener absolutamente nada. Amén. Estar en el camino mendigando no trae nada. Simplemente vamos a vivir pues de lo que la gente... Y que muchas veces mendigamos amor. Y vamos mendigando amor. Y vamos mendigando comprensión. Es que nadie me comprende, es que nadie me quiere, es que nadie me entiende. Eso es verdad. Pero hay uno que te entiende y te comprende y ese es Jesús. Amén. Pero si estás junto al camino no lo puedes alcanzar. El camino, ¿quién es? Jesús. El camino es Jesús. Amén. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué decimos que Jesús es el camino? Porque Él trazó un camino entre el hombre y Dios para que el hombre pueda pasar por él. Si no, no podemos alcanzar la salvación. Este hombre estaba condenado a morir y que nadie tuviese memoria de él y a morir. Y a morir solo, sin nada, solo. Porque estaba junto al camino. Pero dice la palabra de Dios que él escuchó hablar de Jesús. Date cuenta que estamos en el capítulo 10, ya la fama de Jesús había extendido. Escuchó de Jesús. Y yo decía hoy, esta mañana el Espíritu Santo me hablaba. Nosotros ya no escuchamos de Jesús. Hoy nosotros tenemos a Jesús. Pero lo tenemos apartado. Y ahora es al revés. Aquí dice la palabra de Dios que el ciego estaba junto al camino. Ahora parece que nosotros hemos desechado a Jesús de nuestro camino y andamos por el camino que a nosotros nos convenga. Hermano, esto no debe de ser así. Es bueno, amén. Y nos acabamos de tomar el pacto. Dice la palabra de Dios que todo el peso de nuestro pecado fue sobre Él. Que el precio de nuestra paz la cargó Él. Entonces, ¿por qué buscamos muchas veces en otros caminos esa paz, ese amor, esa comprensión, esa cosa que a veces necesitamos? No la vamos a encontrar. Solo Cristo es el camino. Amén. Ya no hablamos de que escuchamos a Jesús. Es que ahora literalmente Jesús no habla a nosotros. Ya no somos... Esto con permiso del pastor, me va a parecer fuerte y un poco agresivo, pero lo voy a decir. Ya no somos inocentes de la sangre de Jesucristo. No somos inocentes de la sangre de Jesucristo. Amén. Si nosotros hacemos cosas que van en contra de Jesucristo, nos hacemos culpables de la sangre de Jesucristo. Y no seremos diferentes a aquellos que estaban allí diciendo, crucificadle, crucificadle. Muchas veces cuando nosotros no andamos en el camino que Él trazó para ir al Padre, estamos volviendo a crucificar otra vez a Jesucristo. Dios me perdona. Dios me perdona. Vamos a leer Hebreos. ¿Me lo lee, pastor, por favor, para ir? Hebreos 10, 19, por favor. Dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Sigue. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amén, gloria a Dios. Amén. Nos acabamos de tomar el pacto, ha sido muy puntual.
A través de ese pacto nosotros podemos entrar al lugar santísimo, porque estamos reconociendo que Jesucristo murió y resucitó. No mucha gente se queda con que Cristo murió. Sí, es verdad. Y a través de esa muerte tenemos hoy la redención. Pero lo poderoso está en que Él resucitó. Y nuestra victoria está en que Él resucitó. Y ese es el camino por el cual nosotros debemos andar. Dice la palabra de Dios: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino. Hay dos opciones en esta vida, amado hermano. Perdonadme, pero es así. Yo no es que sea extremista, pero me gusta hablar las cosas claras. Tú puedes quedarte, y yo también, junto al camino mendigando, o puedo seguir a Jesús. ¿Qué me va a dar el mundo? Sí, es verdad, el mundo te da cosas buenas. Pero a veces lo bueno no es lo mejor. Dice Pablo: todo me es lícito, mas todo no conviene. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor no lo he escuchado nunca, pero es así. ¿Es bueno emborracharse? Sí, es bueno, porque te lo pasa bien, se te olvidan los problemas, pero ¿te conviene? No. Ni te edifica. Amén. Amén. Entonces, podemos estar junto al camino mendigando o podemos estar en el camino siguiendo a Jesús y tener todo lo que Él nos puede brindar. Amén. Que yo creo que lo más grande que nos puede brindar es el amor. Amén. El amor dice que hay tres cosas importantes, ¿verdad? La palabra del Padre mío. El amor, la fe y la esperanza. Pero el más importante es el amor. Amén. Una persona no puede vivir sin amor. Estaría sola, desierta, amargada, en depresión. Porque estamos creados para amar y ser amados. Y el único que ama, de verdad, es Jesucristo. Amén. Amén. Pero dice que este ciego, cuando escuchó hablar de Jesús, él empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando la palabra de Dios dice, uno de los títulos que tenía Jesús, esto ya un poquito más de estudio, hijo de David, viene por la profecía que decía que el Mesías debería de venir por linaje de David. Entonces, el Mesías significa el Salvador. Entonces, este hombre que todavía no había sido sanado, ya reconoció al Salvador. ¿Por qué? Porque tenía fe. Él sabía que si se acercaba a Jesús, Jesús lo iba a sanar, porque era el Mesías. Que tengamos nosotros esta fe también. Que nos estemos pidiendo algo al Señor, aunque no lo tengamos, le demos gracias porque ya lo tenemos. Amén. Eso es fuerte, ¿eh? Amén. Y dice que muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Venimos hablando ya de tiempo, ¿verdad? De las multitudes. Claro, las multitudes que se llaman a Jesús por los milagros, por los panes, por los peces, por las cosas, ¿no? Pero nadie seguía a Jesús por lo que Él era. Porque todo el mundo quiere la recompensa, pero no quieren el sacrificio luego de seguir a Jesús. Porque de las multitudes, ¿con cuántos se quedó Jesús? Vamos a hablar claro. Multitudes, pastor, ¿cuántos pueden ser? ¿Cuántos habían en la alimentación de los 5.000? 5.000 sin contar mujeres y niños. Vale, ¿y luego en la llenura del Espíritu Santo? 120. Ni la mitad. Porque querían eso, la multitud no quiere. La multitud no quiere estar siguiendo a Jesús en el camino, porque a la carne le duele. Y así dice la palabra de Dios. Angosto es el camino que lleva a la vida. Y nadie quiere andar por el camino angosto. Y como dice nuestro pastor, ¿somos discípulos seguidores de Jesús o somos de la multitud? La multitud en la Biblia representa un obstáculo. En la mayoría de las veces que Jesús hacía milagros, la gente que necesitaba de un milagro se encontraba con una multitud. Y eso le impedía acercarse a Jesús.
Y yo le pregunté al Señor, hoy día, ¿qué representa o qué simboliza esa multitud? Y me decía el Señor, a veces la multitud que se interpone entre mí y tú es la tele. A veces la multitud es el teléfono. A veces la multitud es que voy a comer mañana, Dios mío. Porque eso es lo que se interpone entre Jesús y yo. Todo lo que robe, esto viene ahora, y esto lo digo así, lo voy a decir con peso. Todo lo que robe la comunión con Dios forma parte de una multitud satánica. Amén. Y a veces son los hijos. O a veces son la familia. Las cosas tribales de que nada aprovecha. Y ya digo esto, y lo digo yo porque el Señor me lo reveló en el confinamiento. Y creo que el pastor también lo predicó el lunes. Hay un pasaje también donde dice que Jesús tenía hambre y vino a una higuera que estaba frondosa, estaba llena de hojas, pero no había fruto. Y me dice el Señor en el confinamiento, por allá 2020, cuando yo venga, ¿qué voy a encontrar en mi iglesia? Amén. Bueno. Como dice nuestro pastor al empezar el culto, fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu que deriva en todo lo que dice Gálatas 5:22. Porque si tú tienes el fruto del Espíritu, tienes amor, tienes fe, tienes gozo, tienes mansedumbre, tienes templanza. Amén. Pero para ello tenemos que estar donde tenemos que estar, que es en el camino. Amén. Y si se presenta alguna multitud, que tengamos la fe, como dice la palabra de Dios, si alguno tuviera fe, le diría a esta montaña, apártate, y la montaña se apartará. Amén. Amén. Entonces, entiendo que siempre va a haber multitud. Y la multitud siempre va a probar nuestra fe. La multitud siempre va a probar nuestra fe. Amén. Amén. La fe de este hombre, a mí que me importa lo que digan esta gente. Yo voy a seguir clamando al maestro. Amén. La mujer el flujo de sangre, más de lo mismo. Esa mujer iba arrastrándose por el suelo. Y a lo mejor había 20.000 personas allí. No voy a exagerar mucho, ¿no? Pero había mucha gente. Las multitudes van a probar nuestra fe. Amén. Si estamos verdaderamente anhelados de Jesús, no necesitados, que también lo estamos, pero anhelados. Yo anhelo estar con Jesús. Es diferente a decir, yo necesito a Jesús, que lo necesitamos. Pero cuando yo anhelo estar con alguien de verdad por lo que esa persona es, eso es una gloria. Amén. Amén. Todo esto tiene un acto. Esto es la introducción hasta ahora. Ahora viene lo que realmente es el mensaje que el Señor habla. Todo esto tiene una acción. ¿Cuál es la acción? Dice la palabra de Dios. Cuando ya este hombre había clamado 2 veces al Señor, le dijo el Señor que le dieran a sus discípulos: ten confianza, levántate, te llama. Estas palabras literalmente hoy son para nosotros. Amén. Hoy me dice Rafael: ten confianza, levántate, te llama. Amén. Hoy, amados, más que nunca tenemos que estar confiados Bueno. en aquel que murió y resucitó. Amén. Amén. Porque Él nos ha llamado con amor eterno. Y con amor eterno. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios, uno de los profetas menores, que Él nos atrae con lazos y con cuerdas de amor a su presencia. Amén. Eso es tremendo, hermano mío. Eso es tremendo. Amén. Levántate. Te llama.
Y no hay un llamado para recibir sanidad. No hay un llamado para recibir recompensas grandes del cielo. O no hay un llamado para renombre humano. Ni hay un llamado a las naciones, ni hay un llamado a la riqueza, ni hay un llamado a que la gente te van a seguir. Eso es como dice un hermano que yo amo mucho, parafernalia todo. Cosas que no aprovechan, Amén. cosas que no edifican, cosas que no valen. El Señor te llama para que le sigas, le sirvas, le honres. Amén. Todo lo demás, da igual. Levántate con poder y con autoridad, que Él está con nosotros. Amén. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Los hebreos, si leemos un poquito el libro de Levítico, pues parece que tenían muchas manías, ¿verdad? Y querían clasificarlo todo en orden porque eran personas así, muy estrictas y muy ordenadas. A los ciegos se les ponía una capa. Porque ellos tenían por ley que al ciego deberían de ayudarlo. Pero si tú ibas por la calle, lo ibas con prisa, ¿quién veía tú si eras ciego o no? Entonces se le ponía una capa. Y esa capa identificaba que la persona que lo llevaba era ciego. Esa era la identidad que tenía Bartimeo. La identidad que ya le habían dado la sociedad. A gente, el ciego Bartimeo que bendiga, vamos a darle 2 céntimos a la criatura. Dame sabiduría, mi Dios. Nosotros antes de venir a Cristo tenemos una identidad. El pecado ha puesto en nosotros una identidad. ¿Cuál es la identidad? La muerte. Todo el mundo que no tiene a Jesucristo en su corazón, es duro decirlo, pero es que no lo digo yo, lo dice la palabra. Romanos 3:23 me parece. Amén. La muerte. Este hombre tenía la identidad del fracaso que la gente había puesto en sus espaldas. Figúrate tú que la capa simboliza cobertura. Y él estaba cubierto con un manto de fracaso. Él estaba cubierto por las palabras necias que la gente le decía. Este no vale para nada. Este es un desdichado. Este es un pordiosero. O como dice una en Algeciras, un perro descalzo. Así estaba este señor, pobrecito. Y así estamos nosotros muchas veces. Muchas veces estamos marginados por una vida pasada. Y estamos cegados. Porque todavía no está ese encuentro con Jesucristo. Si me da tiempo, yo creo que no. Pero me he dado el tiempo de buscar varias cegueras espirituales que hay en la Biblia. He encontrado 4. Hay más, pero yo he encontrado 4. Si me da tiempo, lo mencionaré un poquito. La capa simboliza la identidad vieja de Bartimeo que lo mantenía en la ceguera y situado junto al camino. Y dice que él vino y se quitó la capa. Y yo te digo, ya es hora de que nos quitemos la capa. Amén. Ya es hora de que nos quitemos la capa. Amén. Estáis muy serios hoy, por favor, decirme algo, ¿no? Amén, amén. Ya es hora de que nos quitemos la capa. Amén. La capa nos va a impedir seguir a Jesús. Y Amén. muchos, ay, santo por Dios, a veces lo voy a decir, y muchos anhelan trabajar en la obra de Dios, y muchos anhelan hacer muchas cosas por Dios, pero si todavía tiene la capa puesta, no puede ser útil al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque todavía vive en su vieja naturaleza. La vieja naturaleza va a impedir que yo sirva a Jesús y lo siga. Por eso es necesario que me quite la capa. Así es. Amén.
Decía uno que no conozco, porque lo he visto en el Facebook. Hay dos mundos, o dos reinos, mejor dicho. Las tinieblas o la luz. Nadie está huérfano. Y lo dice la palabra de Dios. O sois hijos de Dios, o sois de vuestro padre, el diablo. Y lo dice Jesucristo, Y lo dice Jesucristo. Decís, creo que es Juan 8, decís que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. El que tenga oído, que oiga. Entonces es necesario que yo me quite la carne. Esto es, lo digo mucho, acción, o sea, reacción, acción. Exactamente. He escuchado que Jesús viene, he escuchado que Jesús me llama, he escuchado el llamado. Reacción. Es hora de reaccionar, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y muchas veces, y creo que en uno de los proverbios el Señor reprende a los que son ociosos, a los que viven sin hacer nada, a los que viven... Voy a orar, no, voy a ver primero Netflix. O sea, que verán, que esto me ha pasado a mí muchas veces. Y una cosa que hay que poner en práctica, una vez lo que dijo el pastor Tito. Oro media hora y el diablo no ve Netflix, ve 2 horas de película. No. 2 horas de película por 4 horas de oración. ¿Puedo decir una cosa fuerte? Sí. Hermano mío, por favor, perdonadme, por favor. Si tuviésemos, el día tiene 24 horas. Si tuviésemos de las 24 horas del día, 2 horas y media dedicadas al Señor, ¿pensáis que muchas vidas que conocemos estarían como están hoy? Pues no. Por eso están ciegos, hermano mío. Por eso están ciegos. Amén. La ceguera te impide ver a Jesús. ¿Y tú crees que por venir aquí estás haciendo lo correcto? Tengo mucho que aprender todavía, yo el primero. Bendito sea Dios. Es hora de arrojar la capa. Amén. Mientras la capa no esté quitada, no puede haber liberación. Así es. Este hombre necesitaba ser liberado. Le dice Jesús, fíjate tú que eso no tiene lógica. No tiene lógica. Le dice Jesús, ¿qué quiere que te haga? El Bartimeo le diría, está cachondándose de vino. Pues está viendo que estoy ciego, mi hermano. Eso sí fuera andaluz. Claro. No sé cómo se viene el la verdad, porque habla muy cerrado. ¿Qué quieres que te haga? Y le dijo él, que pueda ver. Hay 6 ciegos sanados por Jesús. 6 en los evangelios. 6 ciegos que Jesús ha sanado. ¿Vale? En 5 le dice Jesús, ¿qué quiere que haga? O una pregunta que no tiene lógica. Pero tiene 2 razones. Y te la voy a dar. La primera razón, porque a él le gusta que nos comuniquemos con él. Cuando tú te comunicas con Dios, sabes lo que nosotros llamamos intimidad. Amén. Así es. Que muchas veces es verdad que me preguntó el otro día el niño, estábamos comiendo y me hizo una pregunta. Pues. El otro día no ayer. Sí, bueno, ayer. Me dice, si Dios sabía todo lo que iba a pasar, ¿por qué lo ha permitido? Y muy buena pregunta, ¿eh? Y yo le dije al niño, creo que fue una buena respuesta. Dios sabía lo que iba a pasar, pero ya de antemano Dios también puso la solución. ¿Sabéis cuál es la solución muchas veces en nuestras vidas? Tú lo sabes, hermano mío, confesar.
Cuando tú dices, quiero ser libre de tal, o quiero ser libre de la borrachera, o de lo que sea, quiero ser libre, hay un partimiento en el mundo espiritual que automáticamente pasa de muerte a vida, porque has reconocido que estás en una iniquidad y te quieres salir de ella porque te has arrepentido, porque eso es sinónimo de arrepentirse. Quiero ser libre. He tenido una vida muy mala y ya no quiero más esta vida. Por eso Jesús tiene que preguntarle al ciego qué quiere que haga por ti. Automáticamente, cuando él confesó, le dice Jesucristo, tu fe te ha salvado. A lo que viene Jesucristo a dar verdaderamente es salvación. Amén. No viene a darte un coche más nuevo, ni viene a darte un Rolex, ni... Hombre, por favor. Mira, esto, ¿verdad? Todos los milagros de Jesús, vete, tu fe te ha salvado. Entonces aquí es dos principios. Intimidad con Dios y la declaración. ¿Amén? Amén. ¿Puedo decir una cosa peligrosa? Sí. Hay tres tipos de ceguera. Tres tipos de ceguera. La ceguera del inconverso. El inconverso no tiene a Cristo, no puede ver a Cristo, no ha recibido a Cristo, ni ha reconocido al Salvador. No aceptan el sacrificio de Jesús. Nadie puede ver a Jesús si no hay un encuentro con Jesús. Entonces, aunque hay muchos ciegos en este mundo, porque no tienen a Jesús. ¿A qué llamamos ceguera espiritual? A la condición de una persona que no ha reconocido a Jesús. A la condición de una persona que ha aceptado a Jesús, pero aún no ha tenido un encuentro con Jesús. A una persona que ha reconocido a Jesús, hasta ha tenido un encuentro, pero no tiene una relación. ¿Y por qué? Bueno, no voy a ir tan rápido porque si no nos vamos a perder. Vale. Primer punto. A la condición de una persona que no ha reconocido a Jesús. Si una persona no reconoce a Jesús, automáticamente está ciego. Pero ahora ya estamos hablando de personas que sí han reconocido a Jesús. Pero una persona puede reconocer a Jesús, pero como no tiene intimidad con Jesús, pues no puede ver lo que Jesús quiere que vea. Entonces está ciego. Amén. Hay una ceguera, segunda ceguera. Bueno, también hay que decir, hermano mío, que las personas religiosas también son ciegos. Sí. Y lo dice Jesús a los fariseos. Ciegos, guías de ciegos. Ceguera por el pecado. Cuando no reconocemos en nuestra vida que hay un pecado, estamos ciegos. El pecado ciega la mente. Mira, te lo dice uno que ha vivido mucho en el pecado. Y yo estaba muy ciego. Y yo quería hasta excusar mi pecado delante de Dios. Estaba ciego. Estaba ciego. Porque no tenía la luz de Cristo verdaderamente en mi vida. Entonces el pecado trae ceguera espiritual. El pecado trae ceguera espiritual y eso es muy grave y muy perverso. Porque cada vez te está haciendo más ciego y es imposible que tú puedas ver la luz. Y hay una ceguera que es la ceguera religiosa. Que yo creo que para mí es la más peligrosa. Porque son personas que conocen de las Escrituras. Y pongo en referencia la vida de Saulo. Todos sabemos la vida de Saulo. ¿Le ha predicado Tito también? Dice fariseo de fariseo. Digamos que los fariseos eran como doctores de la ley. Eran estudiosos de la ley. Personas que se dedicaban en cuerpo y alma a estudiar, a enseñar y a escudriñar acerca de la ley.
Entonces eran personas que el único que se atrevió a meterse con ellos fue Jesucristo. Pero estaban ciegos. No tenían entendimiento. Y dice Pablo, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando dice la letra, por favor, que nadie piense que es la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es vida. A lo que se refiere la palabra de Dios cuando dice la letra mata, es al estudio, ¿cómo se dice? En exceso de la palabra de Dios. Bueno, ya sería aquí porque ya entra. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, esto es interesante. Y el Señor nos quiere enseñar algo con la vida de Pablo. Dice la palabra de Dios que Pablo iba camino a Damasco porque se enteró que allí había una congregación de hermanos y allá que iba él apedreando. En el camino el Señor lo tira del caballo. Eso es símbolo, el caballo, sobre todo para los reyes y esta gente, simbolizaba autoridad, simbolizaba orgullo. Y el Señor lo tuvo que tirar de su orgullo a Pablo. ¿Sabéis qué pasó después? Se quedó ciego. ¿Sabéis qué significa que se quedó ciego? Que realmente todo lo que conocía Pablo no le servía para nada. Estaba ciego. Hasta que él, dice la palabra de Dios, que fue un profeta que se llamaba Ananías, lo bautizó. Dice que se cayeron de sus ojos 2 escamas y entonces es cuando realmente empieza el ministerio de Pablo. Pero lo que les quería enseñar Dios a Pablo, que él estaba ciego, que todo lo que servía era para Fernández, que no. Una persona tiene que nacer de nuevo para poder ver a Jesús. Y voy a leer una cosa que esto es tremendo. Esto ya es, como dice el pastor, para tirarse con el suelo. Cuarta ceguera. Viene una ceguera espiritual cuando yo aborrezco a mi hermano. Aborrecer a un hermano en la fe trae ceguera espiritual. Dice Primera de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Tremendo. Aborrecer es, ¿se puede decir que aborrecer es sinónimo de rechazar? Sí. Por favor. Mira, cuando yo rechazo a una persona que ha reconocido que Cristo es el Salvador de su vida y que es hermano mío en la fe, yo estoy rechazando a Jesús. El que tenga oído que oiga. Amén. Claro. Cuando yo rechazo a un hermano que ha recibido a Jesucristo, estoy rechazando al mismo Jesús. Cuidado, Cuidado que eso es muy fino. Odio significa también obedecer. ¿Qué significa odiar? Detestar, perseguir. Detestar, detestar y perseguir. Cuidado. En este contexto, En este contexto. en este versículo, Significa significa detestar, odiar y específicamente perseguir. ¿cuántas veces hemos sido más perseguidos por los hermanos de dentro de la iglesia que por los mundanos de fuera? Mira, cuando yo me bauticé con 17 años. En una congregación bastante grande. No voy a hablar nombres, porque ¿para qué? Pero muchos de los jóvenes que se iban a bautizar conmigo, ¿para qué se va a bautizar? Las propias autoridades de la iglesia. Una señora de renombre.
Estoy hablando de otra iglesia en la Iglesia. Ella era artista. Cantaba muy bonito. Me miraba como con lástimas. Yo me sentía rechazado ahí, pero lo que esta gente no sabían es que estaban rechazando al mismo Jesucristo. Amén. Nadie tiene el poder de rechazar a nadie, ni nadie tiene la obligación de rechazar a nadie, porque entonces dice la Biblia que es un ciego. Pero es que ha estudiado teología allí en la, ¿cómo se llama? En el Instituto de Córdoba. Sí, ahí en Córdoba, en la Carlota. ¿Y qué? Si no amas a tu hermano, que no has visto, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Y yo te voy a decir una cosa, es que no lo soporto. Entonces tú no puedes ir al cielo, porque si no lo soportas aquí, que vamos a pasar 20 años de vida, ¿cómo lo vas a soportar en una eternidad? No se puede. No se puede, ¿no? Eso es hipocresía. Eso es lo que cariñosamente llamamos los fariseos. Los fariseos, dice Jesús, que eran ciegos guías de otros ciegos. Y dice la palabra de Dios, ¿un ciego puede guiar a otro ciego? No. Seamos como el ciego Bartimeo. Termino con esto. Quitémonos la cama. Es hora de arrojar la cama. Amén. De disponer toda nuestra vida a Jesús. Para que podamos ser totalmente libres. Amén. Libres de lo que nos han venido diciendo, este no vale para nada. Seamos libres de esas palabras que tanto nos duelen en el corazón. Seamos libres de toda esa vida tan mala y tan perversa que hemos vivido fuera de Cristo. Amén. Porque el tiempo se acorta. Y termino con este versículo, hermano mío. Vive Dios que me lo está poniendo ahora en el corazón, Señor. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén. Llamarle en tanto que Él está cercano. Amén. Que cuando Jesús venga, como una vez predicó Tito, gloria a Dios, estén nuestras lámparas encendidas y nos estemos con ceguera. Amén. Así es. Amén. Que cuando Cristo venga tengamos los ojos así abiertos como platos, Amén. esperando con ansia su venida. Y no estemos ciegos. Que sepamos dónde vamos. El ciego no sabe a dónde va. El ciego no sabe a dónde va. Nosotros tenemos que saber a dónde vamos. Y el lugar más alto donde podemos ir y a morar con Cristo por toda la eternidad. Amén. 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 Pues hermano mío, ya no me enrollo más. Que el Señor os bendiga y os guarde. Y gracias, amado pastor, por la oportunidad. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Aplausos.